Cristian. Firme, ingeniero. Talavera, Leonardo. Firme, ingeniero. Tejerina, Fiorella. Firme, ingeniero. Tititoca, Fabio. Firme, ingeniero. Rico, Michael. Firme, ingeniero. Vázquez, María. Firme, ingeniero. Villagómez, Eduardo. Firme, Inge. Villarruel, Alfredo. Firme, ingeniero. Zambrana, Eric. Firme, ingeniero. Zárate, Mario. Firme, ingeniero. ¿Alguien que se haya incorporado recién? Firme, ingeniero. Alvarado Mauricio. Alvarado Mauricio. ¿Quién más? Inge Martínez Galarza. Martínez, Jocelyn, ¿ya? ¿Quién más? Flores Percy, ingeniero. Flores Percy. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Marca Pacheco, ingeniero. Marca Pacheco. ¿Listo? Bueno, creo que ya están. Vamos a borrar asistencia, entonces, y vamos a continuar con el avance. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Por si acaso, ya este tema se ha subido a la plataforma completo, lo pueden descargar, ya está prácticamente, bueno, ya está finalizado. Vamos a ver el acápite número 8 que nos faltaba, ¿ok? Finalizamos el acápite número 8 y pasaríamos a un nuevo tema, ¿ya? Ojalá nos dé tiempo para completar este tema hoy. Permítame. Lo que vamos a hacer ahora es analizar sistemas estructurales en el espacio. No es muy usual, muy común, que nosotros podamos resolver a pulso, paso a paso, un problema ubicado en el espacio. Y le digo que no es usual porque la cantidad de casos que puedan existir son demasiado diversos y la cantidad de ecuaciones que se tienen que generar son también, en cierta medida, de mayor dimensión. Entonces, los problemas que ustedes van a abordar en el espacio, que son problemas reales, como edificios, puentes, estructuras metálicas, estructuras de madera, que son estructuras tridimensionales con cargas direccionadas en el espacio, se resuelven habitualmente utilizando programas especializados en cálculo estructural. Le voy mencionando algunos programas que ustedes van a tener que ir aprendiendo a medida que vayan avanzando en la carrera, pero mire, se lo estoy diciendo en tercer semestre. Usted cuando ya esté en octavo o noveno, debería al menos manejar un programa para análisis de estructura, otro para estructuras de hormigón armado, otro para estructuras de madera y estructuras metálicas y uno para puentes. Pero lamentablemente todo este aprendizaje no se da en el interior de las materias, ¿ya? Generalmente son capacitaciones que la carrera organiza de manera extracurricular para que usted también pueda ir acumulando certificados en su hoja de vida. Entonces, les menciono algunos de los programas que ustedes pueden ir buscando, interesándose, aprendiendo, buscando tutoriales. Un programa para análisis estructural que es muy bueno, vendría a ser SAP 2000.
¿ya? Ese programa básicamente me resuelve todo lo que tiene que ver con análisis de estructura. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, analizando el esfuerzo normal en cables, ese tipo de cálculo está embebido o está dentro de las operaciones que uno hace para analizar una estructura. Ya, un programa para diseño de estructuras de hormigón armado, sobre todo para edificios, pueden utilizar CIPECAT, por ejemplo. Un programa para estructuras metálicas y estructuras de madera puede ser CIPE 3D, que es un programa muy bueno, muy aplicable. Y también pueden utilizar programas de la línea de TAPS para poder resolver estructuras para puente. Entonces, hay una serie de colecciones de programas informáticos que ustedes van a ir descubriendo y aprendiendo. Pero para que tengan alguna idea de cómo se resuelven los problemas en el espacio, vamos a abordar este último acápite como un plus prácticamente. Mire, en la figura podemos observar un cuerpo genérico ubicado en el espacio. Cuando digo cuerpo genérico, significa que puede admitir cualquier forma, ¿ya? Es decir, ese cuerpo puede tener la forma de una columna, de una viga, de un arco, puede tener una forma variable, como se observa, pero cuando ustedes me escuchen decir cuerpo genérico, significa que puede admitir cualquier forma, obviamente forma que se aplique en el esqueleto de una estructura. Entonces, vamos a ver esto, un cuerpo genérico ubicado en el espacio, es decir, en un sistema ortogonal XYZ y sometido a un conjunto de cargas que pueden estar direccionadas en cualquier posición. Vamos a decir que para garantizar el equilibrio de este cuerpo, nosotros debemos verificar básicamente dos condiciones. Una primera condición se llama de traslación, es decir, tenemos que verificar que el cuerpo no se desplace en la dirección X, Y o Z. ¿Ya? Cuando digo no se desplace, significa, perdón, se perdió creo mi imagen, ahora sí. A ver, cuando digo que no se desplace, significa que no tiene que moverse, mire, en la dirección Y, tampoco tiene que moverse en la dirección X, Y y Z, ¿no? No se tiene que mover en ninguna de esas tres direcciones. Esa es la primera condición de equilibrio, se llama condición de traslación. La segunda condición es que el cuerpo no tiene que girar o rotar alrededor de ninguno de estos ejes. Es decir, no puede estar dando vuelta, no puede estar girando alrededor de X, tampoco alrededor de y obviamente tampoco alrededor de Z. Entonces, aquí tenemos que cumplir condiciones de traslación y condiciones de rotación para garantizar que el cuerpo está en equilibrio. Para esto, mire, le muestro las ecuaciones que podemos aplicar. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando el mismo cuerpo y decimos que el desplazamiento en X tiene que ser 0, el desplazamiento en Y también 0 y el desplazamiento en Z también 0. A eso se llama equilibrio traslacional. Para que nosotros podamos verificar matemáticamente que se cumple esta condición, tenemos que aplicar las ecuaciones de equilibrio y decir sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Eso significa que el desplazamiento en X vale 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y eso nos garantiza de que este desplazamiento que dice 0 efectivamente va a ser nulo. Y también tenemos que aplicar sumatoria de fuerzas en Z igual a 0 y nos da la garantía que el cuerpo no se va a mover en la dirección Z. También, como lo hemos mencionado, debe cumplirse el equilibrio rotacional. Es decir, el cuerpo no puede girar
alrededor de X, alrededor de Y, ni alrededor de Z. Y para eso debemos también aplicar ecuaciones de equilibrio, las cuales son sumatoria de momentos alrededor de X, tiene que dar 0, momentos alrededor de Y 0 y momentos alrededor de Z 0. Quiero que vayamos ya adoptando la notación que ustedes ven aquí. Cuando veamos siempre la letra griega delta, esto significa desplazamiento, por si acaso. ¿Está bien? Cuando veamos, le decía, delta, tenemos que identificar esta letra con la variable desplazamiento. Y cuando veamos la letra griega tita, a partir de ahora, para nosotros va a significar giro o rotación. En el caso de delta, desplazamiento o traslación también se suele mencionar. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta, jóvenes? Los escucho, por favor. ¿No hay ninguna duda? Mire, en términos simples, para poder resolver un problema simple en el espacio, tenemos que aplicar las 6 ecuaciones de equilibrio que ustedes están viendo, las 3 de fuerza y las 3 de momento. Sin embargo, no todos, de hecho, la mayoría de los problemas en el espacio no se llegan a resolver con la simple aplicación de estas 6 ecuaciones de equilibrio. Y los casos que nosotros podemos resolver por simple aplicación de estas ecuaciones son pocos en realidad, son muy pocos los casos. ¿Ya? Sin embargo, tenemos que empezar por lo más básico, y bueno, los problemas en el espacio que puedan resolverse con estas 6 ecuaciones de equilibrio, pues son problemas que tienen un grado de complejidad bastante básico, ¿ya? Porque cuando el problema es muy complejo, estas 6 ecuaciones de equilibrio no alcanzan para poder resolver un problema tridimensional de un caso que sea real. En esos casos, sí o sí se tiene que utilizar tecnología informática. Vamos a ver un par de ejemplos para poder entender cómo aplicamos estas ecuaciones. Vamos a ver el ejemplo 18. Calcular los esfuerzos normales en los cables del siguiente sistema estructural. Mire, para este caso tenemos una pieza, un par de vigas si quiere, que forman una figura en L. Y ese par de vigas que forman una figura en L, que por si acaso aquí tiene 90 grados, está suspendido por 3 cables, cable 1, cable 2 y cable 3. Tiene 3 cables que deben garantizar el equilibrio de este par de vigas. Por otro lado, se puede observar 2 cargas puntuales, una de 8 toneladas, la otra de 7 toneladas, y se están aplicando en el punto medio de cada viga. Aquí podemos ver la vista en planta o vista superior. Claramente aquí se puede evidenciar que el par de vigas forma 90 grados, como lo hemos mencionado. ¿Está bien? El par de vigas forma 90 grados. Podemos ver la posición correcta de los cables. Aquí estaría el cable 1, cable 2 y cable 3. Esos pequeños círculos de color negro es la posición de los cables. Por otro lado, también podemos ver con toda precisión la posición de las cargas. Aquí tengo la carga de 7 toneladas y aquí la carga de 8 toneladas. Se puede ver las medidas y con toda esa información ya podemos darle solución a este problema. ¿Tienen alguna consulta o duda sobre la geometría de este problema?
¿Se comprende cómo está ubicado el problema en el espacio? Las dos vigas que forman una figura en L, ambas se ubican sobre un plano horizontal. Ambas forman 90 grados entre sí y están suspendidas en el aire por 3 cables, ¿no? Los cables le sirven de sustento a este par de vigas. Lo primero que vamos a hacer es el cálculo de esfuerzo en los cables. Para eso vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y vamos a sustituir cada uno de los cables por fuerzas correspondientes de tracción que buscan equilibrar las cargas puntuales de 8 y 7 toneladas. Fíjese, aquí ya hemos hecho una representación simplificada de las dos vigas. Aquí tengo la viga AB, la viga AC, la fuerza F1 vendría a ser el esfuerzo normal en el cable 1, F2 es el esfuerzo normal en el cable 2 y F3 le corresponde el cable 3. Fíjese que se ha ubicado correctamente la posición de las cargas y por otro lado debo hacerles recuerdo que aquí tenemos 90 grados. Para poder resolver este problema vamos a empezar aplicando sumatoria de momentos en el segmento AB. Para este caso vamos a ver que los momentos cuando trabajamos en el espacio se pueden aplicar a un segmento más que a un punto. Por ejemplo, usted sabe que el segmento AB o la viga AB puede empezar a rotar o a girar sobre su propio eje debido a las fuerzas de 8 toneladas que tengo aquí y debido a la fuerza de 1 tonelada. Debido a la fuerza F1. Estas dos fuerzas que son excéntricas con respecto a la viga AB, estas dos fuerzas podrían hacer que la viga AB esté girando alrededor de su propio eje. Por eso es que vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar una sumatoria de momento en el segmento AB, sobre la viga AB. ¿Qué significa eso? Significa que todas las fuerzas que estén ubicadas encima de la viga AB no van a tener brazo de palanca, es decir, no van a generar momento, porque la distancia de la fuerza F2 con respecto a la viga B es 0, la distancia de esta carga de 7 toneladas también es 0, y la carga y la distancia de F3 con respecto a la viga AB también es 0. Las únicas fuerzas que tienen una distancia, una excentricidad que pueda generar un momento sobre la viga AB son las que hemos encerrado, la fuerza de 8 y la fuerza de 1. Entonces, si usted se fija, mire, aquí estoy aplicando una simbología que ustedes todavía no conocen, pero que les voy a pedir que hagan lo siguiente. Vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Ya lo han aplicado ustedes antes en física 1. Para poder aplicar la regla de la mano derecha van a hacer lo siguiente. El pulgar de la mano derecha tiene que apuntar en el mismo sentido y dirección que estas flechitas que vemos acá con doble sentido. ¿Ya? Tiene que apuntar así, como se ve aquí. Entonces, coloquen su pulgar en el mismo sentido de que la doble flecha que están viendo ahora. Luego, intenten abrazar o sujetar la viga AB con la palma de la mano. Es decir, cierren la palma de la mano intentando sujetar la viga AB como si fuese una varilla, ¿verdad? La sujetamos como si fuese una varilla. Cuando nosotros hacemos esa acción de sujetar la viga AB cerrando la palma de la mano, el sentido en el cual se ejerce la palma de la mano, ese sentido es el que se considera como positivo. ¿Ya? Cuando usted agarra y abraza la viga cerrando la palma de la mano, ese es el sentido positivo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de las dos fuerzas que hemos encerrado, F1 u 8 toneladas, tienen ese efecto de acción sobre la barra AB?
A ver, ¿cuál de las dos? ¿Será F1 o será 8 toneladas? ¿Qué dicen, chicos? A ver, vamos a dibujar aquí un poquito. Lo que les dije básicamente que hagan es lo siguiente, ¿no? Les dije que con el pulgar apunten y hagan esto, le dije, ¿no? Entonces, el pulgar tiene que apuntar en este mismo sentido, fíjese. El pulgar está apuntando así. La palma de la mano tiene que abrazar esta barra. Tiene que, los dedos que ven ahí que están cerrando, tienen que verse aquí, ¿no? Intentando sujetar tienen que estar así, intentando sujetar la viga AB. Eso es regla de la mano derecha, ¿no? Pulgar en el sentido vectorial que se ha adoptado como positivo, la palma de la mano, al cerrarse, hace que los dedos se orienten en un sentido positivo, en este caso la orientación de estos dedos va hacia arriba, por lo cual debo entender que la fuerza F1 es la que genera un momento positivo. Y la fuerza y la fuerza de 8 toneladas genera un momento negativo. No sé si está claro hasta ahí, chicos, los escucho a ver si hay alguna duda. ¿Ninguna? De verdad no hay ninguna duda, es que lo han entendido muy bien. A ver, las fuerzas que hemos encerrado son las que van a generar momento. Y entonces lo que tenemos que hacer simplemente es multiplicar la fuerza, en este caso 8 toneladas, por la distancia de 1.5. Fíjese que esta distancia de 1.5 que estoy encerrando ahora es la distancia que existe de la fuerza de 8 toneladas a la viga AB, ¿cierto? Entonces, 8 por 1,5. Ahora, este momento es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque el sentido, fíjese el sentido que tiene la carga, es contrario al de los dedos de la palma de la mano, ¿verdad? A estos 4 dedos. El pulgar tiene que estar en el sentido de esta doble flecha, que es la que se ha adoptado como positivo, ¿verdad? Y los dedos de la palma, los que están vinculados a la palma directamente aquí arriba, apuntan hacia arriba, ¿ya? Como esta fuerza va con un momento contrario, es negativo, menos 8 por 1.5. Más se refiere a este F1, que por el sentido que tiene y por el momento que experimenta es positivo. F1 por 3 metros. Tengo que sumar 1,5 más 1,5 y eso me da 3 metros. ¿Ya? Siempre tiene que identificar la distancia de la fuerza a la viga que está tomando momento. Mire, ahí está. Simplemente me toca despejar F1 y me da 4 toneladas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente ahora. Voy a hacer una historia de momentos en el segmento AC, pero si me permite voy a hacer una limpieza de texto que aparece ahí para poder continuar. ¿Tienen alguna consulta? Inge, si encontramos el momento en la parte AB, ¿por qué encontramos, por qué utilizamos fuerza 1 y las 8 toneladas? Porque son las que no tienen, porque son las que tienen brazo de palanca. Lo acabo de explicar, ¿no? Acabo de explicar que el concepto de momento es fuerza por distancia. ¿No ven? Eso hemos dicho, el concepto de momento, Sí. perdiendo todo este tema.
Momento es fuerza por distancia. La pregunta es, ¿cuál es la distancia de la fuerza 2 a la viga B? ¿Cuál es la distancia de la fuerza 7 a la viga B? ¿Cuál es la distancia de la fuerza 3 a la viga B? ¿Sabe cuál es la distancia? 0, ¿no ve? ¿O usted cree que hay una distancia? No, no. Usted se para encima de una viga. Si usted se para encima de una viga y alguien le dice cuál es la distancia de usted con respecto a la viga, usted le va a decir 0, yo estoy encima de la viga. Pero si usted se aleja de la viga, una cierta distancia, pues ahí, bueno, ahí va a adquirir un brazo de palanca, ¿no? Entonces, ocurre de que estoy tomando momento en AB, en el segmento AB, luego lo voy a hacer en AC por si acaso. No es que tengo que ser metódico y sistemático. Entonces, mire, primero voy a tomar momento en AB, en el segmento AB. Luego voy a tomar momento en el segmento AC. ¿Ya? Entonces, cuando tomo momento en el segmento AB, la fuerza que no producen momento con respecto a esta viga son F2, 7 y F3. ¿Por qué no producen momento? Porque no existe una distancia, ¿verdad? No existe una distancia de estas tres fuerzas con respecto a la viga B. Repito, es como si usted estuviese parado encima de una viga y alguien le pregunta cuál es tu distancia con respecto a esa viga, que le va a decir es 0, ¿no? Y sabemos que momento es fuerza por distancia. Entonces, estas tres fuerzas no producen momento. Miren, lo estoy poniendo así para que no se olvide. Esas tres fuerzas no producen momento en el segmento AB. ¿Por qué? Porque no tienen brazo de palanca. ¿Ya? ¿Cuáles son las fuerzas que sí producen momento? La de 8 toneladas y F1. ¿Por qué? Porque hay una distancia de esta fuerza con respecto a la viga AB. Y esa distancia están ahí claramente declaradas, ¿cierto? Entonces, es por eso que nosotros agarramos y decimos 8 por 1,5, ya sabemos por qué el signo negativo, más F1 por 3. Esas son las distancias que existen, ¿no? Y lo podemos ver aquí también, ¿no? Mire, si usted ve la vista superior, esta es la viga B. Viene desde aquí y finaliza aquí. La fuerza de 8 toneladas tiene una distancia de 1,5 metros. Y la fuerza en el cable 1 tiene 3 metros de distancia. Y no se olviden que estamos hablando de distancias perpendiculares. ¿De acuerdo? A ver, voy a volver a salir para poder limpiar un poquito de esta pantalla. Ya, me voy con voy a aplicar ahora momento en el segmento AC, en la viga AC. Ahora, la pregunta es, ¿qué fuerzas no producen momento en la viga AC? A ver, ¿cuáles son las que no producen momento? ¿No produce momento F2? 8 y F1. Momento 8. Y no produce momento F1. ¿Por qué no producen momento estas tres? Porque no tienen una distancia con respecto a la viga AC. Su brazo de palanca es 0, ¿no? Si yo dijera F2 por 0, 8 por 0, F1 por 0, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuerzas que sí producen momento con respecto a la viga AC? Sería la de 7 toneladas y F3. ¿Por qué producen momento? Porque existe una distancia, existe un brazo de palanca con respecto a esta viga, ¿ya? En el caso de la fuerza de 7 toneladas, su brazo de palanca vendría a ser este de aquí, 2 metros, ¿verdad? 7 por 2. Ahí está el momento. Todavía no sé si el momento es positivo o negativo, pero sé que es 7 por 2.
¿Y cuál es el momento que produce la fuerza 3? Vendría a ser F3 por 4 metros. Tengo que sumar 2 más 2, 4. Esa es la distancia que tiene la fuerza 3 a la viga AC. Ahora, ¿cómo definimos el signo positivo? ¿Cómo me doy cuenta cuando una fuerza genera un momento positivo o negativo? Para empezar, aquí nosotros podemos ver una doble flecha. Cuando ustedes vean una doble flecha, se refiere al momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que simular con nuestra mano derecha, tenemos que colocar el pulgar. Fíjese, por favor, ahí está mi pulgar. El pulgar en el sentido que hemos adoptado, ¿ya? El pulgar en el sentido. Y luego la palma de la mano se tiene que cerrar. Estamos hablando de regla de la mano derecha. Fíjese, el pulgar está direccionado con respecto a la viga AC. El sentido del pulgar lo hemos adoptado, ¿verdad? Es esto de aquí. A ver. Esto se adopta. Lo hemos adoptado. Podría haber adoptado con sentido contrario, pero bueno, eso es a criterio del que está haciendo el cálculo, si adopta hacia adelante positivo o hacia atrás positivo. En este caso, se ha adoptado positivo hacia adelante, entonces el pulgar tiene que tener ese, ¿de acuerdo? Tiene que tener ese sentido, hacia adelante. Fíjese que la palma de la mano tiene que abrazar a la viga AC, tiene que abrazarla, y los dedos, orientados los dedos, me indica qué fuerzas son positivas y negativas generando momento. Aquí claramente se puede ver que los dedos generan un vector que va hacia abajo, ¿cierto? Va hacia abajo. Entonces, perdón. Aquí hay un pequeño error. A ver, en realidad, más que el vector, es el sentido en el cual rota la mano. La mano está rotando así, miren. Está rotando de esa manera, a ver, de esa manera. Está generando un momento en esa manera. Si usted traduce ese momento, ¿verdad? Estaríamos hablando de un momento que es antihorario, ¿no? Antihorario. Y la pregunta es, en el caso de esta fuerza, ¿qué tipo de momento genera alrededor de la viga AC? ¿Horario o antihorario? En el caso de la carga de 7, mire, alrededor de la viga va a generar un momento así, en este sentido. Y en el caso de F3, bueno, este momento va a ser 7 por 2. Y en el caso de F3, va a generar un momento en este sentido, que va a ser F3 por 4. ¿Cierto? Entonces, según la regla de la mano derecha, vamos a decir que 7 por 2 es negativo, porque va contrario al sentido en el cual se cierra la palma de la mano, y F3 por 4 metros, fíjese el sentido que tiene, es el mismo sentido de abatimiento de la palma de la mano, por lo tanto es positivo. Aquí está esa operación, F3 por 4 metros menos 7 por 2 igual a 0. De esta ecuación me toca despejar F3. Ya, me toca simplemente despejar F3. Fíjense que ya he conseguido calcular 2 de los 3 cables. Dos normales de las 3 normales que tiene el cable. La última ecuación que voy a aplicar es una sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba, positivo, esto se adopta, esto lo pueden ustedes asumir, ¿ya? Lo pueden asumir, pueden decir positivo hacia arriba o positivo hacia abajo. Y esta sumatoria es la más simple, ¿no? Es muy claro que tenemos que sumar, ¿qué cosa? F1 positivo, F2 positivo, F3 positivo, 8 toneladas negativo, 7 toneladas negativo. Entonces, ahí está, miren,
Ahí está la sumatoria de la fuerza asociada al sentido que hemos adoptado. De ahí, la única incógnita es F2, porque F1 y F3 ya se conocen y directamente se han reemplazado, ¿verdad? Este de aquí, por ejemplo, es F1 y este valor de aquí es F3. Entonces se ha puesto F1 más F2 más F3 menos 8 menos 7. De ahí despejamos F2 y da 7,5 toneladas. Hacemos un resumen y ahí estaría la fuerza normal que se genera en cada uno de los cables. Aquí me puedo dar cuenta que el cable más crítico, el cable que está en una situación de riesgo, ¿verdad? Vendría a ser el cable número 2 porque es el que concentra mayor fuerza normal. En otras palabras, si este sistema llegara a colapsar, lo más probable es que el colapso se inicie en el cable 2, porque es el que más fuerza concentra. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna consulta o duda, jóvenes, de este problema? Fíjense una cosa, antes que me pregunten, no he llegado a utilizar las 6 ecuaciones de equilibrio. He utilizado solamente 3 ecuaciones, ¿ya? No he llegado a utilizar el total. Pero, sin embargo, el problema es un problema en el espacio. No es que sea un problema en el plano, es un problema en el espacio. No siempre se pueden aplicar las 6 ecuaciones de equilibrio. A veces se aplican 3, 4, 5, dependiendo de la cantidad de incógnitas que tenga. En este caso son 3 cables, por lo tanto debo aplicar 3 ecuaciones de equilibrio. Ahora sí, ¿tienen alguna consulta? Los escucho. ¿Ninguna? A ver, vamos a ver este ejemplo. Calcular los esfuerzos normales en los cables del siguiente sistema estructural. Falta completar ahí la pregunta, ¿ya? Calcular los esfuerzos normales en los cables del siguiente sistema estructural. Ahí estaría la pregunta completa. Para este caso veo una plataforma semicircular, una especie de plancha semicircular, la cual está suspendida por 3 cables, ¿verdad? Tenemos aquí el cable 1, cable 2, cable 3, tenemos la plancha semicircular que por si acaso se encuentra en posición horizontal, ¿ya? Esta pieza semicircular se encuentra sobre un plano horizontal y está suspendida por 3 cables. Por otro lado, se puede observar 3 fuerzas, 5 toneladas, 7 toneladas, 8 toneladas. La ubicación precisa de estas fuerzas se las puede ver aquí. Podemos ver que una está aplicada en el centro de la figura circular y las otras se encuentran exactamente a 45 grados. Aquí me indica que el radio de este semicírculo es igual a 2 metros, ¿verdad? Es igual a 2 metros. Entonces, vamos a ver cómo resolver este problema. Lo primero que vamos a hacer es calcular distancias. No se olviden que para poder aplicar las ecuaciones de momento, necesito saber las distancias en la dirección X y Y que nos permitan determinar el brazo de palanca de toda la fuerza. Entonces, ¿qué hemos hecho para este caso? Mire, como el ángulo que direcciona la fuerza es 45 grados, hemos puesto aquí las líneas segmentadas correspondientes y las distancias proyectadas en la horizontal y en la vertical. En este caso, aquí podemos apreciar que ambas distancias son iguales y eso se debe a que el ángulo que tenemos aquí es 45 grados, ¿verdad? No olvidemos que cuando tenemos triángulos, rectángulos con ángulos de 45 grados, los catetos de estos triángulos son iguales. Por eso hemos puesto D y D. Aquí el radio es 2 metros, ¿verdad?
eso es dato. Y lo que tenemos que hacer aquí es calcular la distancia D, para lo cual me toca aplicar una función trigonométrica, la cual podría ser un seno de 45, o un coseno de 45. Vamos a aplicar seno. Seno de 45, entonces ya sabemos que es cateto opuesto. Aquí está el ángulo. A ver, aquí está el ángulo. Seno de 45, cateto opuesto, que sería D, sobre hipotenusa, que sería el valor de radio, y en este caso 2 metros, ¿no? De esta ecuación podemos despejar la distancia D y nos va a dar 2 por el seno de 45. Aquí utilizamos la calculadora y determinamos que la distancia D es 1,414. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? ¿Los escucho? No, Inge. De acuerdo, continuamos entonces. Ahora sí vamos a calcular los esfuerzos, las normales en los cables. Fíjese que aquí se hace la representación ya gráfica de las distancias, de la fuerza y de las normales en los cables. Como aquí no tengo identificado vigas, lo que voy a hacer es calcular el momento alrededor del eje X, del eje Z, y también hacer una sumatoria de fuerzas en dirección Y. Pero inicialmente voy a hacer eso, voy a aplicar sumatoria de momento para el eje X, luego sumatoria de momento para el eje Z. Fíjense que cuando aplicamos sumatoria de momentos en X, se anulan 3 fuerzas. ¿Cuáles fuerzas se anulan? Las que están sobre el eje X. La fuerza 3, la carga de 7 toneladas y la fuerza F2. Estas 3 fuerzas se anulan. Cuando, repito, se anulan cuando calculamos momento en el eje X, sobre el eje X. ¿Está bien? ¿Por qué se anulan? Porque no tienen una excentricidad, una distancia con respecto al eje X. Entonces, vamos a aplicar esa primera ecuación, sumatoria de momento alrededor de X igual a 0. Fíjense que se ha tomado positivo hacia la derecha, y aquí yo tengo que aplicar, repito, mi regla de la mano derecha. Mi pulgar va a estar así, en el mismo sentido vectorial que hemos indicado, y la palma de la mano va a cerrarse de esta manera, ¿verdad? Cuando usted vea cómo se cierra la palma, aquí me doy cuenta que el momento angular positivo es así. Fíjense, así como está ejerciendo la palma de la mano al cerrarse. Pero, perdón, voy a corregir nuevamente este gráfico. Estoy escribiendo como un zurdo. Quizás se vea al revés, ¿no? A ver, el pulgar es ahí. Y en realidad los dedos se tienen que ver así, si estamos hablando de la regla de la mano derecha, ¿no? Tendría que ver así. Ahora sí, a ver. Estamos con la regla de la mano derecha. A ver, con la mano derecha, pulgar en el sentido del eje X positivo, cierro la palma de la mano y observe que se cierra la palma de esta forma. Ahora sí, esa es la forma correcta, ¿sí? Regla de la mano derecha. Entonces, y me pregunto, de estas 3 fuerzas que vemos acá, la de 5 toneladas, F1 y 8 toneladas, ¿cuál de las 3 o cuáles son las que generan un momento positivo alrededor de X? 5 y 8 toneladas. Muy bien.
Exactamente eso, ¿no? Y es lo primero que tengo que identificar. ¿Cuáles son las fuerzas que generan un momento positivo alrededor de X, tomando en cuenta la regla de la mano derecha? Entonces, vamos a poner 8 por 1, esta es la distancia que separa, por si acaso. Mire, 1,414. Voy a tener 8 por 1,414 más 5, la misma distancia de 1,414 y menos F1 por esta distancia de aquí. Y pregunto, ¿cuánto vale esta distancia que estoy marcando con una llave? ¿Cuánto? 2. Muy bien, 2 metros, ¿no? No está ahí en el gráfico, pero ahí dice radio 2 metros. Entonces, esa es la operación que estamos haciendo, fíjese, 5 por 1,414 más 8 por 1,414 menos F1 por 2 igual a 0. Aquí me doy cuenta que tengo una ecuación de primer grado con una sola incógnita. Simplemente tengo que despejar esa fuerza y me da 9,19. ¿Está bien? Voy a aplicar ahora una sumatoria de momento en Z. A ver, vamos a aplicar momento en Z. Permítame, voy a salir nomás un ratingo para que se genere la limpieza de lo que tengo acá. A ver, lo vamos a hacer aquí mismo. Creo que es mejor. Ahora, voy a aplicar sumatoria de momento alrededor de Z. Fíjense cómo es el sentido positivo. Aquí no se ve muy bien, pero hay una doble flecha. ¿Ya? Entonces, el sentido positivo me tiene que indicar cómo voy a aplicar la regla de la mano derecha. Entonces, el pulgar tiene que venir ahí, ¿verdad? Tiene que venir con este sentido y la palma de la mano, pues, va a cerrarse así, ¿no? Va a cerrarse de esta forma. Va a generar un momento de esta manera. Regla de la mano derecha, ¿no? El vector que hemos definido positivo es así, por si acaso. ¿Está bien? Entonces, a ver, si voy a hacer momento en Z, si voy a tomar momento en Z, las fuerzas que no intervienen en ese momento son las siguientes. 7 toneladas no va a intervenir, F1 tampoco, ¿verdad? Porque están sobre el eje Z, por eso no intervienen. ¿Cuáles son las que van a ingresar en el cálculo? Todas las demás, todas las que no he tachado. Va a ingresar F2, 5 toneladas, 8 toneladas y F3. El brazo de palanca de F3 equivale a radio, son 2 metros. El brazo de palanca de F2 también 2 metros. Y los brazos de palanca de 5 y 8 toneladas lo tenemos aquí, 1,414. Entonces, veamos, empecemos por las que son positivas. Bueno, empecemos en el orden que se ve acá. Tendría menos F2 por 2 metros, más 5 toneladas por la distancia de aquí hasta aquí. Esa distancia es 1,414. Entonces aquí tendría más 5 por 1,414. Luego, esta fuerza de 8 sería menos 8 por 1,414. Y la fuerza F3 sería más F3 por 2 metros. ¿Verdad? Entonces, de esa manera planteamos esta ecuación, ¿ya? Y les pido que no se vayan a equivocar. No, cuando tomen momento,
no consideren el sentido de la fuerza, sino el sentido que esa fuerza genera un momento, ¿no? Aquí yo me doy cuenta, por ejemplo, que esta fuerza de 5 toneladas que apunta hacia abajo genera un momento positivo. Pero la fuerza que está equidistante, esta de 8, ¿verdad? Que es equidistante, que también está hacia abajo, genera un momento negativo. ¿Por qué genera un momento negativo? Porque el momento que ejerce es así. 8 por 1,400 y el momento va en este sentido, que es contrario al positivo. En cambio, F3, que apunta hacia arriba, al girar alrededor del eje Z, genera un momento así, pues, ¿no? Por el sentido que tiene, va hacia arriba, entonces genera un momento en sentido antihorario, y eso coincide con el sentido convencional positivo. Entonces, F3 genera un momento positivo. Miren, al aplicar esta ecuación, me queda una ecuación con 2 incógnitas, que le hemos llamado ecuación 1, ¿ya? 2 incógnitas. Luego voy a aplicar una simple sumatoria de fuerzas en Y. Voy a aplicar una simple sumatoria de fuerzas en Y. En este caso voy a tener F2 más F3 menos 7 menos 5 menos 8 y más F1. Por si acaso, cuando hago la sumatoria de fuerzas en Y, debo considerar todo. Ya no puedo tachar nada, por si acaso, ¿ya? Si alguien, tengan cuidado con eso. Tengan mucho cuidado. Cuando ya hago mi sumatoria de fuerzas en Y, entran todas las fuerzas que están direccionadas en Y. No se elimina nada. La eliminación que hemos hecho solo es para el momento en Z. Aquí, fíjense que entra todo. Entra absolutamente todo. ¿Cierto? Bien. Al aplicar esta ecuación de equilibrio y a reducirla a la mínima expresión, también me da una ecuación con 2 incógnitas, F2 y F3. Entonces, aquí tendría un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Qué tenemos que hacer? Resolverla. La resolvemos por cualquier método, el método que usted quiera. Lo puede resolver por sustitución, por igualación, por reducción, utilizando una calculadora, que es lo más fácil, ¿verdad? Pero me tiene que dar estos resultados. Entonces, ahí podemos ver los resultados que hemos obtenido. Los voy a encerrar. F1, 9,191 toneladas. Aquí tengo el valor de, este sería F2. La numeración aquí al final está incorrecta. F2 y aquí sería F3. Ahí están las 3 fuerzas y me doy cuenta que la más crítica vendría a ser F1 con 9,191 toneladas. Es un valor bastante fuerte y de hecho, si es que esta pieza llegara a colapsar, lo haría exactamente por el cable 1. ¿Tienen alguna consulta o duda de este ejemplo? ¿Preguntas? Vamos con el último ejercicio entonces para acabar el tema y la clase. Dice, calcular los esfuerzos normales en los cables del siguiente sistema estructural. En este caso tengo una plataforma, una plancha que está en posición horizontal y que tiene forma de triángulo equilátero, ¿ya? Y de cada vértice de esa plataforma existe un cable que mantiene en equilibrio todo el sistema. Bueno, existen 3 cables en este caso, un cable en cada vértice. En la vista en planta podemos ver exactamente las dimensiones y la posición de cada fuerza. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a hacer cálculos de las distancias. Necesito conocer la distancia D1 y la distancia D2. ¿Cómo hacemos para conocer esa distancia? La ventaja es que tengo un ángulo, ¿verdad? Y aquí yo puedo constituir sin ningún problema un triángulo. Aquí ustedes pueden identificar un triángulo rectángulo
el cateto opuesto vendría a ser distancia 1 y la hipotenusa 2 metros. Entonces, aquí voy a aplicar la función seno. Seno de 60, cateto opuesto, distancia de 1 sobre hipotenusa 2 metros. De ahí voy a despejar distancia 1 y voy a hacer operaciones y llego a este valor, 1,732. Lo mismo puedo hacer con el triángulo más grande, ¿no? Aquí yo tengo, si quiere, este triángulo que es mucho más grande. Este triángulo, este cateto vendría a ser la distancia de 2 y la hipotenusa vendría a medir 4 metros en total. Entonces, ahí también puedo aplicar la función seno. Seno de 60 igual cateto opuesto, que sería la distancia 2, sobre la hipotenusa, que sería 4 metros. Despejamos la distancia 2 y obtenemos exactamente el valor, 3,464. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta, duda, pregunta? Ya, seguimos entonces, si no hay duda. A ver, aquí ya está la representación de todo. Vamos a empezar haciendo una sumatoria de momento en AB y aplicamos regla de la mano derecha. A ver, estoy aquí por si acaso, estoy en este segmento, ya, voy a hacer momento aquí, en el segmento AB. Y tengo que saber cuál es la distancia de esta fuerza de 8 a este segmento. Estamos hablando de distancia perpendicular. Esta distancia vendría a ser D1. Esta distancia de aquí a este segmento igual vendría a ser D1. Y la distancia de la fuerza 3 a este segmento vendría a ser D2. Entonces, ¿qué fuerzas no ingresan en el cálculo? No ingresa en este cálculo F1, 6 toneladas y F2. Esas son las tres fuerzas que no ingresarían en el cálculo de momento en AB. ¿Qué tendríamos por un lado? Tendríamos el valor, fíjese, de 8 toneladas por la distancia 1, ese es un momento negativo, más F3 por D2 y menos 5 por D1. Ahí están los valores. Fíjese que las fuerzas puntuales generan momentos negativos. Lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Hay que aplicar pues regla de la mano derecha, ¿no? Pulgar tiene que estar en ese sentido, como lo hemos asumido, y la palma de la mano me indicará el sentido positivo, ¿no? Fíjese el sentido positivo. Entonces, aquí yo me doy cuenta que F3 genera un momento positivo. Cambio 8 y 5 toneladas no, porque ambos generan un momento contrario al que nos muestra la regla de la mano derecha. Obviamente de esta ecuación vamos a despejar F3, nos da 6,5 toneladas. Luego vamos a aplicar una sumatoria de momento en el segmento AC. AC. En este caso, cambiamos el segmento y nos vamos a este otro segmento. Miren, a este de acá. Lo voy a marcar así ondulado para que... Entonces, este sería el otro segmento, AC. ¿Cuáles son las fuerzas que ingresan en el cálculo? Ahora ingresa la de 6, la de 5 toneladas y F2. No se olviden que el triángulo que estamos analizando es un triángulo equilátero. Es decir, sus tres lados miden la misma distancia. Ahorita estoy tomando momento aquí, en A, C. Entonces, la distancia, aquí la distancia de esta fuerza AC
vendría a ser la distancia que hemos llamado 1. La distancia de la carga de 5 a AC vendría a ser también distancia de 1. Y la distancia de la fuerza 2 al segmento AC es esta distancia y vendría a ser distancia 2. Es decir, estas distancias no cambian con respecto al anterior esquema porque el triángulo es equilátero, ¿no? Lo que sí cambia es el convenio de signo. Hay que aplicar regla de la mano derecha y el pulgar se va a tener que orientar así y la palma de la mano, pues, al cerrarse, va a tener que cerrarse así, ¿no? El pulgar en ese sentido y la palma me dice positivo en sentido, si quiere, antihorario. ¿Y qué vamos a tener? Estamos en el segmento AC. Vamos a tener F2 por la distancia D2, que es 2 metros, menos 5 por la distancia D1 y menos 6 por la distancia D1. Fíjese, despegamos F2 y me da 5,5. Finalmente, cuando ya tenemos 2 de las 3 fuerzas, cuando ya se conocen 2 de las 3, puedo aplicar una sumatoria de fuerzas en Y, que sería la opción más fácil, ¿no? En este caso, todo lo que va hacia arriba, todas las fuerzas que apuntan hacia arriba son positivas. Es decir, F1 positivo, F2 positivo, F3 positivo. Y las cargas todas son negativas. Ahí está reemplazado. Obviamente aquí se ha puesto ya el valor de F2 y se ha colocado también el valor de F3. Ya están reemplazados. Se despeja y se obtiene la fuerza que falta, que vendría a ser F1. Señores, con esto vamos a concluir el tema. Fin del tema. Ya se ha cargado este tema en el sistema. Ya se encuentra disponible. Son 42 páginas, diapositivas. Descárguenlo y empiecen, señores, a estudiar. No esperemos el día del examen. Ya sabemos en qué consiste la tarea, ¿cierto? Una de las tareas que vamos a presentar el día del segundo examen parcial, básicamente es resolver todos los ejercicios que hemos hecho en clase. Todos esos ejercicios ustedes lo tienen que volver a resolver, pero le van a cambiar todos los datos, tanto de fuerza como de longitud, ¿ya? Repito, no pueden ser los mismos datos de fuerza ni de longitud. Entonces ya tenemos aquí varios ejercicios que tienen que ustedes empezar a resolver. No lo dejen para última hora. Viene del ejercicio 8 hasta el ejercicio 20. ¿Ya? Entonces resolvemos todos esos ejercicios y lo vamos preparando nos vamos preparando para nuestro segundo examen parcial. ¿Tienen alguna consulta o pregunta, señores, antes de que nos retiremos? No. Inge, Adelante, lo escucho. Inge, ¿podría dibujar cómo sería la mano derecha si la barra, la línea AC fuese la flecha como que direccionando hacia arriba? Ya. A ver, de acuerdo. Si ustedes al hacer la sumatoria del momento AC deciden que este sea el sentido positivo, ya, deciden que positivo va a ser hacia arriba, así, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que positivo es así, hacia arriba. ¿Cómo dibujaríamos la palma de la mano? Pulgar y los dedos. Fíjense, el pulgar tiene que apuntar según el convenio que se ha adoptado y los dedos, al cerrarse, generan un momento de esta forma. Este vendría a ser el momento positivo que llamamos, ¿no? ¿Y eso qué me da a entender? Me da a entender que esta fuerza de 5,
genera un momento positivo. Porque si usted multiplica fuerza por distancia, ese momento en este segmento va a ser así. Va a ser 5 por la distancia 1. Lo mismo la de 6 toneladas va a generar un momento así. 6 por D1. ¿Cierto? Y la de... Pero hay que tener cuidado, ¿no? No se confíe mucho en la perspectiva. No se confíe mucho en la perspectiva. Le sugiero eso. A ver, para que lo tengan un poquito más claro, voy a mejorar mi perspectiva. Voy a mantener lo mismo que he hecho, pero pretendo... pulgar ahí. A ver. Estoy mejorando mi perspectiva por si acaso, porque la anterior le iba a generar más confusión más bien. Mire, el pulgar, lo repito, va de este sentido, va hacia allá, y por la perspectiva en la cual se encuentra esta figura, el momento, la palma de la mano se cierra así, ¿no? Se cierra de esa forma, ¿no? Esa sería la posición correcta de la regla de la mano derecha si adoptamos positivo hacia arriba en el segmento AC. ¿Está claro? No sé si respondí a su pregunta. Sí, Inge, muchas gracias. No sé qué estaba pensando con mi mano. Sí, lo que pasa en el espacio suele generar confusiones siempre. La carga de 5 y la de 6 generan momentos positivos y esta de acá genera momento negativo. Negativo, positivo, positivo. ¿Ya? Por el sentido que tiene, hay que imaginarse un poco el tema de cómo esto se posiciona en el espacio, ¿no? Y la perspectiva en la cual uno visualiza a veces nos engaña. Bien, señores, si no hay dudas, más dudas o consultas, vamos a quedar ahí. La siguiente clase vamos a entrar a un tema nuevo. El tema que vamos a empezar a ver se llama cálculo de reacciones. Vamos a retomar el tema de apoyos. Vamos a aprender a calcular reacciones y ese tema es un punto bastante fuerte que se lo van a exigir bastante en las materias posteriores. ¿Ya? Más arriba nosotros decimos que no saber calcular reacciones es imperdonable, siempre lo decimos. Quien no sabe calcular reacciones en cuarto, quinto, sexto semestre, no sirve para la parte de estructura, decimos, váyase nomás a jugar con tierra en el laboratorio de mecánica del suelo. Es lo que decimos los estructuristas, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver ya cálculo de reacciones y es un tema que es fundamental de aquí hasta que salgan ustedes profesionales. Entonces les pido que no se pierdan la siguiente clase. Vamos a empezar viendo la parte teórica, ¿no? La parte teórica de lo que son los apoyos, los cimientos, y luego vamos a ver cómo se deben calcular las reacciones de una estructura. Bien, que tengan muy buenas noches, señores. Se cuidan, ha sido un gusto. Nos vemos el día jueves. Hasta luego, Inge.